Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Hoy queremos ofrecerle herramientas y principios que nos muestran el camino hacia la libertad en relación con el relativismo, un mal que es un mal muy apropiado o muy fuerte que estamos viviendo en el siglo XXI y tiene potencial para esclavizarnos. Descubra entonces cómo ser libre del relativismo. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se ha dejado llevar por la tendencia de las mayorías en cuanto a lo que es bueno o lo que es malo? ¿Ha vivido usted situaciones en las que abiertamente terminó por aceptar algo como bueno y usted antes lo había calificado de malo? ¿O terminó por decir que algo era malo y antes lo veía bien? ¿Se ha sorprendido a sí mismo haciendo concesiones en cuanto a ciertos absolutos que deben enmarcar nuestra vida, que son principios que debemos aplicar en todo lo que hacemos? ¿Alguna vez quizás usted ha llegado a pensar que siempre y cuando no me afecte lo que otros hacen, puede ser aceptado esto en mi ambiente social? Pues si contestamos con honestidad estas preguntas, podemos llegar a la conclusión fácilmente que todos podríamos ser atrapados y esclavizados por el relativismo. Desde el simple hecho de ceder ante las presiones de la mayoría y llegar a estar de acuerdo con ellos porque son los muchos los que dicen algo, o hasta el hecho de estar realmente comprometido con una filosofía de relativismo que se vuelve estilo de vida, todos podemos ser esclavizados por este mal. Le cuento que la Real Academia Española nos da las siguientes definiciones acerca de relativismo. Ellos dicen que relativismo es doctrina según la cual el conocimiento humano solo tiene por objeto las relaciones, sin llegar nunca al de lo absoluto. También definen relativismo como doctrina según la cual la realidad carece de sustrato permanente y consiste en relación con los fenómenos. Y acerca de el término relativo, para entenderlo un poco mejor, dicen lo siguiente, que no es absoluto, discutible, susceptible de ser puesto en cuestión. Preguntémonos entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer el relativismo en nuestra vida? ¿Cómo saber si estamos siendo atrapados por el relativismo? Le doy algunos tips que le pueden ayudar a identificarlo. En primer lugar, cuando nos volvemos inmediatos seguidores de las mayorías y usted se deja llevar por aquella tendencia, porque de los que le rodean, la mayoría dice todo está bien con esto y comenzamos nosotros, ya sea a nivel de toda la sociedad, en lo personal, en lo laboral, a aplicar lo que las mayorías dicen como verdad para nuestras vidas, pues mucha atención con eso, porque usted podría ser atrapado por el relativismo. También cuando manejamos los valores de acuerdo al gusto personal y según la comodidad propia. Hay gente que define los valores de su vida y los principios que rigen su vida de acuerdo a si me gusta, si me siento cómodo con ello y no en realidad según la sustancia del principio en cuestión. También cuando cambiamos de parecer y no tenemos convicciones propias y vamos cambiando de parecer cada tanto de tiempo o según nos convencen las presentaciones que la gente hace de sus posturas y nosotros cambiamos de parecer y no tenemos allá en lo profundo de nuestro ser una convicción propia respecto a las cosas. Otra forma de identificar el relativismo es prestando atención a esto, cuando usted carece de posturas bien definidas en cuanto a lo que es moral o inmoral, en cuanto a lo que es bueno o a lo que es malo, en cuanto a lo que está enmarcado en integridad o no tiene en su esencia integridad. Si usted se deja llevar por una marcada
tendencia a ser flexible en cuanto a lo moral, lo ético, a lo que requiere integridad y rectitud, pues préstele atención porque puede estar siendo atrapado por el relativismo. Y finalmente, si usted depende de las circunstancias para decidir qué hacer o no hacer. Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, yo creo que en esta situación puedo mentir un poco para ganar más, puedo mentir y evitarme un problema y decido que la circunstancia me lleve o no a mediar con la verdad o usar la mentira. Eso es una actitud de relativismo. Y esto puede afectarnos muy severamente en nuestras vidas. Le comento un par de cosas acerca de lo que dicen los expertos, porque habría mucho que citar y que decir de cómo lo ven los expertos. En el libro Ensayos sobre la racionalidad, editado por León Olivé, que es un destacado filósofo e investigador académico en México, él cita la idea del relativismo en el sentido de que diferentes culturas pueden tener diferentes concepciones, posturas, puntos de vista presentados a través de diversos paradigmas o teorías. Es decir, según como lo ve en su cultura, en su sociedad, en su grupo, digámoslo así, así será el paradigma que usted tenga. También nos dice José Rubio Carracedo, que es un catedrático español de ética y filosofía, en el libro El hombre y la ética. Mire usted la mención que hace este hombre. Dice, el relativismo ético niega que se dé siempre un solo enunciado ético correcto. O sea, según el relativismo, usted y yo ni siquiera un solo enunciado ético correcto podríamos decir que tenemos en nuestras mentes y corazones. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Pues nos interesa en Huellas de Libertad presentarle qué piensa Dios al respecto. Al regreso tendremos la perspectiva bíblica sobre el relativismo. Quédese con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos interesa mostrarle el camino para ser libre del relativismo. Ya hemos escuchado cómo lo ven algunos expertos, pero queremos ver la perspectiva bíblica, porque descubrir la verdad de Dios respecto a lo que puede esclavizar nuestras vidas siempre será un paso firme para encontrar libertad de todos los males que aquejan nuestras vidas. Quiero entonces dejar estos conceptos respecto al relativismo según lo que vemos en la palabra de Dios. Tome en cuenta, en primer lugar, relativismo, de acuerdo al consejo bíblico, es cuestionar la validez de lo que Dios dice. Donde encontramos en la Biblia una expresión que nos muestra esta actitud de cuestionamiento hacia la validez de lo que Dios dice, pues la encontramos en Génesis. Ese primer escenario donde Satanás interactuó para tentar al hombre y llevarlo a la desobediencia a Dios, lo hizo, entre otras formas, haciendo uso de comenzar a devaluar lo que Dios había dicho, comenzar a contradecir lo que Dios había marcado, la instrucción que Dios les había dado a nuestros primeros padres. Al respecto, entonces, dice la Escritura en Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, y atención a la pregunta, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Usted y yo conocemos la historia y sabemos que no era esa la instrucción que Dios les había dado. Pero ¿cuál fue el juego de Satanás? Llegar con una actitud de relativismo a decirles, ¿saben qué? Cuestionemos, o yo les
les vengo a decir que no hay tal validez en lo que Dios les ha dicho, que lo que Dios les ha dicho es digno de cuestionamiento. Y relativismo es precisamente eso, cuando el hombre, las sociedades enteras, las culturas comienzan a decir, dudamos de Dios, dudamos de la validez de las palabras que Dios ha dicho, de las instrucciones, de los mandamientos que Dios ha establecido. En segundo lugar, ¿cómo podemos ver el relativismo? Claro, con este filtro bíblico. Mire, el relativismo es buscar un sustituto para la verdad de Dios. Allí, en este mismo escenario en el que Satanás comienza a tratar de restar la validez de lo que Dios había dicho, también encontramos esta descripción en los versículos 2 al 5. Estoy en el capítulo 3 de Génesis. Dice la Escritura, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Y comienza luego un argumento porque ¿qué estaba haciendo Satanás? Ofreciendo un sustituto para la verdad de Dios. Entonces, relativismo no solo es cuestionar la validez de lo que Dios ha dicho, sino también querer ofrecer el sustituto y decir, yo ofrezco una verdad mejor, yo ofrezco un argumento que tiene más sentido, y el relativismo es que usted y yo nos dejemos llevar por esta forma de actuar y comenzamos a buscar sustitutos en lo que nos dicen las mayorías, en lo que nos dicen los filósofos, en lo que trata de decir el hombre acerca de sí mismo, acerca de la creación. Y otra forma de ver el relativismo que complementa lo que ya hemos mencionado, ¿qué es relativismo desde el punto de vista bíblico? Pues relativismo debemos entenderlo como tomarse la atribución de remover los límites a gusto propio. Es justamente una actitud de decir, yo quiero que me dejen sentirme cómodo. No quiero límites en esta área de mi vida, no acepto los límites en aquella otra área, así que a gusto propio el individuo o los grupos o las sociedades enteras van estableciendo los límites de lo que ellos aceptan como cómodo o no para sus vidas. Y es aquí donde cabe la advertencia que encontramos en Isaías 5:20. Y es más bien una confrontación que Dios le hace al hombre. Dice lo siguiente, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Precisamente allí comienza la tendencia hacia el pecado. Cuando usted y yo comenzamos a ver algo que está fuera de los límites que Dios le ha establecido a nuestra vida en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los negocios, en cuanto a nuestra conducta hacia los demás, pues cuando comenzamos a decir, yo creo que sería bueno que yo haga esto, yo creo que no está tan mal que yo guste de aquello otro porque me provoca placer, porque siento deleite a la hora de experimentar estas cosas, pues la Biblia nos advierte que eso es relativismo, es tomarse la atribución de ir removiendo los límites a gusto propio, ya sin tomar en cuenta a Dios. Tres cosas entonces usted y yo debemos tener presentes acerca del relativismo. Es cuestionar la validez de lo que Dios dice. En segundo lugar, relativismo es buscarle sustitutos a la verdad de Dios. Y por último, es tomarse la atribución de remover los límites a gusto propio. Y es más, hay gente que ni siquiera quiere o pretende tener límites en su vida. Esto hemos visto hasta ahora acerca del relativismo, pero en Huellas de Libertad lo más importante es que usted se quede con los consejos prácticos que lo llevan a tener libertad de este mal del siglo XXI. Así que quédese con nosotros que al regreso encontraremos Huellas de Libertad.
El relativismo, definido por la Real Academia Española como una doctrina según la cual la realidad carece de sustrato permanente y consiste en relación solamente con los fenómenos. Y también definen ellos relativo como algo que puede ser discutible, susceptible de ser puesto en cuestión. Y tiene sentido, a partir de esto, lo que también hemos mencionado acerca de que la Biblia nos muestra que relativismo es cuestionar la validez de lo que Dios dice, porque Satanás, vemos cómo él jugó con la mente y el corazón del hombre para cuestionar la realidad y la validez de toda aquella instrucción primaria que Dios le había dado al hombre. Dijimos que relativismo es buscar un sustituto para la verdad de Dios y es tomarse la atribución de establecer qué es bueno y qué es malo, y yo tengo el derecho de establecer mis propios límites. Pero ¿cómo ser libres del relativismo? Sea que usted identifica este mal o no en su vida o en alguien de su familia, pues mi primer consejo y huella de libertad que usted con toda seguridad puede seguir para ser libre del relativismo es la siguiente: decida por el marco de referencia de verdad de Dios. Dios nos marca una fuente para que obtengamos verdad. Pues hay que decidir por ese marco de referencia. Más bien yo le pregunto, ¿de dónde usted obtiene o usted se alimenta para definir verdades para su vida? ¿De los libros que lee? ¿Lo obtiene usted de las personas con las que usted platica, conversa y comparte comunión por la vía de la amistad? ¿O de lo que dicen las mayorías? ¿O usted tiene por seguro que el marco de referencia de la verdad es Dios? Mire usted lo que Romanos capítulo 1 versículo 28 nos advierte acerca de una actitud que hoy más que nunca es visible en nuestras naciones. Además, dice Pablo, como estimaron que no valía la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios. Pablo está hablando de todo un entramado de situaciones que se generan hacia el hombre porque el hombre ha visto que Dios se muestra por medio de su creación, el hombre ha recibido testimonio de que Dios es real, pero al final, dice Pablo, una de mis conclusiones es que no estimaron que valiera la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Entonces usted, ¿cómo puede ser libre del relativismo? Decida por el marco de referencia de la verdad de Dios. En segundo lugar, una huella de libertad que usted y yo podemos aplicar a nuestra vida: prepárese y vuélvase un experto en la verdad. No hay nada mejor que conocer la verdad para poder identificar una mentira. No hay nada mejor que volverse una persona muy bien dotada en el conocimiento de lo que Dios dice, de las verdades absolutas que Dios ha establecido para enfrentar una sociedad que hoy día quiere cuestionarlo todo. Según Proverbios 23:23, el consejo de Dios es el siguiente: adquiere la verdad, la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no lo vendas. Usted y yo debemos dedicar tiempo, debemos dedicar esfuerzo, debemos ser tendientes en una dinámica intencional de ser expertos en la verdad de Dios a través de la Biblia, a través del consejo que el Espíritu de Dios hace despertar en nuestros corazones acerca de lo que es verdadero y puro. Pues hay que adquirir la verdad y no venderla, no negociarla con nada ni con nadie por ninguna circunstancia. Y una tercera huella de libertad que nos lleva a romper la esclavitud del relativismo es: cuando algo sea confuso, permita que el Espíritu de Dios le guíe a toda verdad. Por estar en ambiente humano, usted y yo enfrentaremos momentos confusos, momentos donde no sabemos qué aplica hacer o decidir, o cómo solventar una situación, o cómo responder frente a una exigencia
frente a la sociedad que hoy día está demandando de nosotros respuestas en muchas de las posturas de nuestra doctrina y teología personal y de iglesia, pues mire, hay que dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Según Juan 16:13, dice en la primera parte de este versículo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, así le llamó Jesús al Espíritu Santo, le llamó Espíritu Consolador, pero también le llamó Espíritu de la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Entrar en confusión es de seres humanos, pero obtener luz para ser guiados hacia la verdad, eso es algo que Dios trae por medio de su Espíritu. ¿Cómo ser libres entonces del relativismo? Decida por el marco de referencia de la verdad de Dios, que usted tenga la verdad de Dios como marco de referencia para su vida. Prepárese y vuélvase un experto en defender la verdad. Y en tercer lugar, cuando entre en confusión, mantenga la tranquilidad y permita que el Espíritu de Dios le guíe a toda verdad. Le invito a que oremos para que juntos proclamemos estas huellas de libertad sobre nuestras vidas. Señor, hoy reconocemos que estamos batallando con una sociedad en la que el relativismo es expresión diaria. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser libres de toda tendencia al relativismo que ya esté en nuestra vida. Oramos, Señor, declarando que hoy decidimos mantenernos en el marco de referencia de verdad que tú nos has dado en tu palabra, en la persona de Jesucristo, en la guianza del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, prepararnos y volvernos verdaderos expertos y conocedores de la verdad. Y oramos para que tu Espíritu nos guíe cuando algo es confuso, cuando no sabemos a qué decirle sí o a qué decirle no. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a estar pendiente de nuestro siguiente programa para que juntos encontremos huellas de libertad.